Hola a todos, hoy vamos a trabajar el tema de moluscos. El filo Molusca es uno de los filos más importantes que existen dentro del reino animal, puesto que es uno de los grupos más diversos y también uno de los grupos que presenta una mayor diversidad de estructuras dentro del filo. Entonces, para eso vamos a empezar hablando de las características generales del grupo. Por la abundancia de especies, son el grupo de invertebrados más abundante después de los artrópodos. Existen aproximadamente unas 130.000 especies vivientes y unas 70.000 especies fósiles que actualmente se conocen. ¿Por qué existen tantas especies fósiles? Principalmente por la dureza de la concha de muchos moluscos. La dureza de la concha es una característica que le permite tener mayor facilidad en el proceso de fosilización, en contraposición con las estructuras blandas de muchos organismos que no se pueden fosilizar con la misma facilidad. Son marinos, dulceacuícolas y terrestres. Hay especies particularmente especializadas en vivir en cada uno de estos ambientes. La mayor diversidad se encuentra en los océanos. Son los únicos organismos que del filo Molusca lograron colonizar la Tierra fueron los gasterópodos. Los únicos organismos de los moluscos que lograron colonizar ecosistemas terrestres son los del grupo de los gasterópodos. Presentan un cuerpo blando, una gran cantidad de glándulas mucosas y concha. Poseen simetría bilateral, son protostomados, triblásticos y celomados. Se caracterizan por la presencia de un pie muscular, concha calcárea y rádula. El manto es la estructura que secreta la concha. Dentro del filo Molusca existen 8 clases taxonómicas, según Hickman, edición número 14. La clase Caudofobiata, clase Aplacófora, clase Monoplacófora, clase Poliplacófora, clase Gasterópoda o Gastrópoda, clase Pelecípoda, también conocidos como bivalvios, clase Escafópoda, clase Cefalópoda. La clase Caudofobiata son organismos conocidos como quetodermos o quetodermomorfos. Se caracterizan por tener un cuerpo blando, alargado, vermiforme, con la modificación de la concha a manera de espículas embebidas en el integumento del animal. La clase Aplacófora tampoco poseen concha. En el interior de su cuerpo la concha se ha modificado a manera de espículas. También una de las características de este grupo es que presentan un surco ventral por medio del plegamiento de los bordes del manto del cuerpo del organismo. Monoplacófora, organismos con una sola concha con características bien particulares que vamos a ver un poco más adelante. La clase Poliplacófora incluye a todos los organismos conocidos como quitones, en donde su cuerpo está cubierto por diversas conchas, diversas placas que actúan como conchas, que de allí proviene su nombre. La clase Gasterópoda o Gastrópoda, conocidos como caracoles, babosas de mar, son organismos que presentan características bien diferentes. Existen 3 subclases dentro de esta clase que vamos a ver posteriormente. La clase Pelecípoda o bivalvia es el grupo de organismos conocidos como ostras, mejillones, almejas, que se caracterizan porque su cuerpo está cubierto por 2 conchas. De ahí viene su nombre de bivalvia.
Los escafópodos, también conocidos como colmillos de mar, son organismos que tienen una concha con dos aberturas, una abertura superior y una abertura inferior, dentro de la cual se encuentra el cuerpo blando del animal. La clase cefalópoda, por supuesto que como su nombre lo indica, quiere decir que sus patas o pies salen o surgen de la cabeza. Son organismos conocidos como sepias, calamares, pulpos y nautilus. La clase gasterópoda o gastrópoda es el primer grupo biológico que vamos a ver dentro del filo Molusca. Aquí encontramos a los organismos con la mayor diversidad de formas y estructuras y modificaciones de su concha, que hacen que el grupo de los gasterópodos sea el más diverso dentro del filo Molusca. La clase gasterópoda o gastrópoda tiene alrededor de 100.000 especies vivientes y se conocen alrededor de 15.000 especies fósiles. Es la clase con mayor éxito evolutivo, puesto que ha presentado una mayor diversificación en el proceso de radiación. Especies marinas se han adaptado a todo tipo de fondos, incluso a la vida pelágica. Existen especies de gasterópodos en diferentes ambientes marinos a profundidades muy amplias, cerca de los 5.000 metros de profundidad. Invadieron las aguas dulces y algunos eliminaron las branquias y desarrollaron un pulmón para poder vivir con comodidad en ambientes terrestres. La clase gasterópoda tiene 3 subclases: la subclase Prosobranchia, subclase Opistobranchia y la subclase Pulmonata. La subclase Prosobranchia incluye organismos que respiran por branquias, y estas branquias, junto con la cavidad del manto y el ano, se encuentran en la parte anterior del cuerpo. Tienen una torsión visceral muy evidente y muchos poseen opérculo. Proso viene de pro, que significa adelante, branquia, de la estructura como superficie respiratoria, que son las branquias. Opisto significa opuesto o posterior, branquia se refiere a la superficie respiratoria o al órgano respiratorio, que son las branquias, y pulmonata hace referencia al pulmón. La subclase Opistobranchia son organismos que evidencian una distorsión visceral en su proceso evolutivo. Tiene una concha reducida en tamaño, en algunos casos está ausente, adquieren una simetría bilateral secundaria y se conocen como organismos nudibranquios o simplemente opistobranquios. La subclase Pulmonata son organismos que perdieron sus branquias y la cavidad del manto se modificó para conformar un pulmón. Se conocen comúnmente como caracoles terrestres, algunos son de agua dulce, y las babosas terrestres. Para mencionar los aspectos generales del grupo de los gasterópodos, vamos a hablar alrededor de esta infografía generada, entre otras instituciones, por el Grupo de Investigación de Biodiversidad Marina de la Península de Yucatán en México, que muestran de manera muy concisa y clara los aspectos más generales del grupo de los gasterópodos. Los gasterópodos son organismos que se pueden presentar en ambientes tanto terrestres como acuáticos. Hay alrededor de 100.000 especies, como ya acabamos de ver. Pueden vivir tanto en ecosistemas de agua dulce como en ecosistemas marinos. En los manglares pueden estar fijados a las raíces de los mangles a nivel del mar o en la sección intermareal, fluctuando, digamos, en la medida que fluctúan las mareas altas y bajas de cada una de las zonas en donde ellos viven. Pueden estar viviendo en la arena, pueden estar viviendo, por ejemplo, en ecosistemas de pastos marinos, en arrecifes de coral, o pueden estar ubicados sobre ecosistemas rocosos naturales o artificiales. Particularmente, ¿por qué estoy mencionando los ecosistemas artificiales? Porque nosotros en el departamento de Sucre tenemos
el Golfo de Morrosquillo y tenemos el mar asociado al departamento de Sucre. Y en esas zonas encontramos diferentes construcciones artificiales realizadas por el hombre, conocidas como espolones o rompeolas. Están hechas de roca caliza y que son sitios especiales en donde los gasterópodos y otros organismos se pueden encontrar. Los gasterópodos presentan una boca provista de una rádula. La rádula es como una, entre comillas, lengua que se proyecta y se retrae. Está provista de dientes que le sirven para raspar el alimento y poderlo ingresar al sistema digestivo. Sistema digestivo que, producto de la torsión visceral, de la cual vamos a hablar más adelante, gira para ubicar el ano en una posición anterior y no en una posición posterior en el cuerpo del animal. Están provistos de una concha que cubre la masa visceral del animal y tienen un sifón por donde ingresa el agua que va a bañar la branquia que estos organismos poseen. También pueden presentar un opérculo que les sirve, está ubicado sobre la parte dorsal del pie muscular y le sirve al organismo para que cuando el individuo ingresa completamente su cuerpo a la concha, el opérculo sirve como de puerta para favorecer la protección del organismo mientras está refugiándose en su concha. Tiene un ganglio cerebral que se proyecta hacia posterior. Aquí no lo muestra la figura, pero se proyecta a partir de dos cordones nerviosos que giran en la medida que se va presentando la torsión visceral en las primeras etapas de vida del individuo. Cuando presenta torsión, porque los gasterópodos también incluyen un grupo que son los opistobranquios que presentan distorsión visceral. Tienen las formas más diversas de sus conchas, con diferentes diseños arquitectónicos que hacen ver a estos organismos de diferentes formas. Hay una gran diversidad de formas de las conchas que hacen de este grupo un grupo muy diverso. Presentan una característica que es la quiralidad y consiste en que la apertura por donde el animal sale o ingresa de la concha puede estar ubicada bien sea hacia la izquierda, una condición levógira que presenta alrededor del 10% de las conchas, y la otra condición quiral es cuando la apertura de la concha se presenta en una condición dextrógira, una condición que presentan alrededor del 90% de las conchas, en donde la apertura se encuentra hacia la parte derecha. Esto hay que aclarar que hay que tener un patrón de referencia para poder definir si la abertura se encuentra hacia la derecha o hacia la izquierda, y es que el ápice, que es esta región de acá de la concha que estoy indicando acá, siempre esté mirando hacia arriba, hacia el cielo, para poder identificar con un patrón de referencia la quiralidad de las conchas. Los gasterópodos se pueden alimentar de algas, de peces, de poríferos, de otros moluscos. Se pueden alimentar de detritos o de carroña, dependiendo de la especie. El género Conus es un género que es capaz de inyectar veneno a sus presas. Ese veneno puede ser tan potente que puede llegar a matar a un ser humano. Hay especies dentro de los gasterópodos que son tan pequeñas como de 0,4 milímetros o tan grandes como de 1 metro de longitud de su concha. Algunos caracoles construyen sus conchas uniendo otras conchas a sí mismos. Otros producen, además de la concha, producen una serie de escleritos adicionales que le permiten tener una mayor protección, por ejemplo, contra depredadores.
Hay algunas especies que se alimentan de estrellas de mar que pueden llegar a causar daño a arrecifes de coral, y de esta manera ayudan a la protección de estos ecosistemas tan importantes. Los gasterópodos en general son los únicos que presentan torsión, en el caso de los prosobranquios y los pulmonata, aunque los opistobranquios presentan el proceso de distorsión visceral, que vamos a hablar más adelante. En el ciclo de vida después del cigoto se forma, que es producido a través de un proceso de reproducción sexual, se forma una larva trocófora que se transforma en una larva Belliger, que es planctónica, va viajando en el ecosistema a lo largo de la columna de agua. Posteriormente esa larva sufre un asentamiento en donde empieza a desarrollarse y se transforma en un juvenil y posteriormente en adulto. Los adultos de los gasterópodos pueden ser dioicos, es decir, organismos que sean machos y organismos que sean hembras, o algunas especies pueden llegar a ser hermafroditas. Los ambientes en donde estos organismos viven son tan variables y tan impresionantemente extremos, como las ventilas hidrotermales que se pueden encontrar en las profundidades del mar. También son importantes porque pueden llegar a ser comestibles, y de hecho en nuestra región geográfica se consumen en preparados llamados cócteles o ceviches de caracol, que son muy apetecidos por la comunidad. Tenemos acá una imagen de Syrinx aruanus, en donde podemos ver la dimensión de la concha de esta especie. Esta es la especie de gasterópodo más grande que se ha encontrado en todo el mundo. Es una especie australiana. Aquí podemos ver cómo algunos investigadores se dedican a preservar algunas conchas, que es una práctica bastante llamativa y bastante interesante, puesto que las conchas logran tener un magnetismo muy especial hacia nosotros los humanos, y nos lleva a admirar la belleza y lo interesantes que son estos organismos. Los invito a que recuerden por un momento, si alguna vez han ido a alguna playa solos o con su familia, si han logrado ver que algunas personas suelen recorrer la playa para recoger conchas. Noten que eso es un comportamiento muy común en los seres humanos. Algo deben tener las conchas que llaman de manera tan impactante la atención de nosotros, y que nos invita a conocerlas cada vez mejor y que nos genera un magnetismo especial. Otro dato interesante es, por ejemplo, lo presentado por la familia Xenophoridae, que es una familia que son organismos que generan conchas, y en la medida que va creciendo la concha, van agregando conchas de otros organismos que están disponibles ahí en el ambiente. Y de esa manera entonces pueden estructurar conchas como a manera de mosaico, en donde tienen fijadas en la parte superficial conchas de otros moluscos. Esta es una imagen del género Conus, que se caracteriza por tener un arpón en su cavidad bucal, y ese arpón es proyectado para que penetre la superficie del cuerpo de las presas, y de esa manera se inyecta un veneno que las paraliza y las hace fácilmente consumibles. La torsión visceral es un fenómeno que ocurre en los gasterópodos, que consiste en un giro de 180 grados de la masa visceral del individuo, en donde cambia la forma en la que está orientado el sistema digestivo y la masa visceral del individuo desde antes hasta después de la torsión.
El ano, que se encuentra en la posición posterior, va girando poco a poco, primero 90 grados y después 180 grados hasta ubicarse en una posición anterior. Esta es una vista dorsal, vamos a ver una vista lateral. La boca se encuentra en una posición anterior, el ano se encuentra en una posición posterior. Después de la torsión visceral, el ano viene a ubicarse en una posición anterior. Esto no quiere decir que los excrementos vayan a estar siendo descargados en la cabeza del animal, no, lo hacen hacia uno de los laterales de manera perfectamente diseñada, sin que esto represente un riesgo para la salud del gasterópodo. Dentro del grupo de los gasterópodos, los de la subclase Opistobranquia presentan distorsión. Los únicos que mantienen la torsión visceral son los del grupo, los de la subclase Prosobranquia y los de la subclase Pulmonata. La concha y el manto. La concha es la estructura calcárea dura que está protegiendo al animal y que es secretada por el manto. El manto es la parte de la pared del cuerpo que está encargada de cubrir tanto la masa visceral del animal como está encargada de la secreción de la concha. La concha es una espiral cónica contenedora de la masa visceral del animal. Esta es la concha. Aquí tenemos las diferentes partes de la concha. Aquí tenemos el ápice, en donde el extremo más apical de ese ápice es conocido como protoconcha. El conjunto de giros que hace la concha se conoce como espira. Cada una de estos giros que realiza la espira se conoce como vuelta o voluta. Las vueltas o volutas tienen una parte profunda y una parte emergida, una parte profunda y una parte emergida. La parte más profunda se conoce como sutura. Algunas conchas pueden tener diseños particulares como esta que tenemos acá, que posee nódulos. Algunas pueden poseer espinas, algunas pueden poseer otras conchas y eso depende ya de cada especie. La última vuelta o la última voluta se conoce como voluta corporal o vuelta corporal. También se conoce como espira corporal. ¿Por qué? Porque es en esta última vuelta en donde el animal permanece la mayor parte del tiempo. También donde el animal puede entrar o salir de la concha. El espacio de la concha por donde el animal entra o sale de la misma se conoce como abertura o como apertura. Esa abertura o apertura cuando el animal se encuentra dentro puede estar cubierta por un opérculo cuando el animal lo presenta. Esa abertura tiene un labio externo y tiene un labio interno. El soporte del labio interno se conoce como pared parietal o callo parietal. El eje central de toda la concha, alrededor del cual se van dando todas las vueltas o volutas, se conoce como columela o columnela. Si es un prosobranquio, va a tener un canal sifonal anterior y va a tener un canal anal que está en posición posterior. Hay diferentes formas de conchas. Está la turriculada, celocónica, critocónica, cirtocónica, torquiforme, turbinada, discoidal, pupiforme, fusiforme, isotrófica. Hay conchas dextrógiras y levógiras, dependiendo de la quiralidad de sus conchas. ¿Esta concha es levógira o dextrógira? Piensen ustedes, por favor. Muy bien, esta concha es levógira, porque la abertura se encuentra a mano izquierda siempre y cuando el ápice de la concha esté mirando hacia la parte de arriba. ¿Esta concha es dextrógira o levógira? Muy bien,
es una concha dextrógira, porque la abertura de la concha está orientada hacia la derecha siempre y cuando el ápice se encuentre hacia la parte superior. ¿Por qué pongo el patrón de referencia el ápice? Porque si giramos esta concha 180 grados y ponemos el ápice hacia la parte de abajo, la abertura me quedaría como por acá, es decir, hacia la parte izquierda. Sin embargo, esta concha no sería por esa razón una concha levógira, sino que seguiría manteniendo su condición dextrógira. Por eso el patrón de referencia que nos permite a nosotros definir si la concha es dextrógira o levógira. La nutrición de los gasterópodos pueden ser herbívoros, carnívoros, carroñeros, consumidores de material en depósito, consumidores de material en suspensión, dependiendo de la especie. Por lo general emplean una rádula para alimentarse, la digestión es extracelular, las glándulas secretan enzimas digestivas, el estómago es el sitio de la digestión extracelular y la rádula funciona como un órgano raspador, lima, cortador o sujetador. Aquí tenemos la rádula en la cavidad bucal del animal, que es una estructura que puede ser proyectada y retraída. En la retracción, entonces, se puede ingresar el alimento a la cavidad bucal. Son imágenes que muestran cómo es la parte, desde el lateral, cómo es la estructura. Aquí vemos una imagen de cómo se ve desde la parte ventral. No es solamente una sola fila de dientes que tiene la rádula, no solamente una fila, sino que son varias filas de dientes que se encuentran allí. Es un órgano amplio que permite que al raspar la superficie se pueda ingresar una buena cantidad de alimento. La excreción, estos organismos lo hacen a través de un riñón. Los que poseen pulmón lo tienen ubicado en la parte dorsal. Y recordemos que son organismos que tienen un pie muscular muy grande, robusto y con una gran cantidad de secreción glandular que le permite lubricar todo su cuerpo, especialmente el pie, por donde ellos están realizando el desplazamiento tanto terrestre como acuático. El sistema nervioso está organizado con un par de ganglios bucales, un par de ganglios cerebrales y unos ganglios pleurales y pedales que están interconectados por un par de cordones nerviosos que se proyectan hacia la parte posterior del cuerpo del animal, donde terminan en unos ganglios viscerales. ¿Cómo estos animales presentan la torsión visceral? Por supuesto que su sistema nervioso también va a presentar una torsión visceral y va a generar una apariencia como la que vemos en la parte B de la figura. Los órganos de los sentidos presentan ojos, tentáculos, osfradios y estatocistos. Los ojos son fotorreceptores, tentáculos son mecanorreceptores, osfradios son quimioreceptores y los estatocistos son de equilibrio. La subclase Prosobranquia presenta organismos como los que vemos acá, con una concha cónica, con un ápice, la espira con varias volutas o vueltas, la vuelta corporal y el pie muscular con un opérculo. Los opistobranquias son organismos conocidos como nudibranquios o babosas de mar. Y los pulmonata, conocidos como caracoles y babosas. La subclase Prosobranquia presenta organismos con una sola concha, pero las conchas son muy variables. Aquí tenemos un ejemplo de una especie conocida como Aliotis tuberculata, que presenta unas perforaciones en su superficie que están diseñadas para poder dejar ingresar el agua y liberar la presión del agua que ha ingresado a la concha a través de las otras perforaciones que tiene. Esas perforaciones no es que se las haya hecho otro animal, no es que lo hayan mordido y le haya quedado esas oquedades en su concha, sino que ella, en la medida que va creciendo, agregando capas y capas de carbonato de calcio sobre los bordes de su concha, va generando estos espacios precisamente para que
el flujo del agua circule con normalidad en su cuerpo y se puedan seguir bañando las branquias y limpiando toda la parte interna del cuerpo del animal. Las lapas también son prosobranquios, se caracterizan porque su concha parece un sombrero chino y presentan una oquedad en el ápice, no tienen un ápice completamente estructurado, sino que tienen un orificio que les sirve también para liberar la presión de agua cuando el agua está ingresando por debajo de la concha, es conducida para lavar sus branquias y para lavar el cuerpo del animal y sale liberada por este orificio. Aquí vemos la forma en la que se presenta el opérculo, que es una estructura secretada sobre la parte dorsal del pie muscular, que hace que cuando el animal está ingresando a la concha, pues entonces quede más protegido el cuerpo del individuo. La subclase Opistobranquia es una subclase conocida como babosas de mar. Son organismos bastante llamativos. Tienen un cuerpo con una concha reducida o algunas especies han desarrollado un cuerpo carente de concha. Aquí vemos diferentes partes del cuerpo del animal. Aquí tenemos el pie muscular. Aquí tenemos el manto. Tenemos un par de rinóforos que son quimio y mecanorreceptores. Y tenemos, por supuesto, las branquias. Noten que las branquias se encuentran hacia la parte posterior del cuerpo del animal. Por esa razón se llaman opistobranquio. ¿Qué organismo es este que les estoy mostrando acá? ¿Qué organismo es? Muy bien, esto no es un opistobranquio. Ese organismo es un platelminto. ¿Por qué se los traigo acá? Porque los platelmintos, por la característica de tener un cuerpo plano, en ciertas partes del cuerpo, los platelmintos, como estos policládidos, se pueden plegar y pueden aparentar tener un par de estructuras protuberantes como un par de rinóforos, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, carecen de las demás características que tienen los opistobranquios, que es un pie muscular, branquias, rinóforos. No las poseen, por lo tanto esto no es un opistobranquio y nunca se puede confundir con un organismo como un opistobranquio. Analicemos esta imagen. A la izquierda tenemos un nudibranquio y a la derecha tenemos un platelminto. Noten que son organismos muy parecidos. Traigo este ejemplo para que veamos cómo estos organismos, a pesar de que son de grupos tan diferentes, en el proceso evolutivo han desarrollado características que para un ojo inexperto podría confundir. Sin embargo, aquí pues estamos precisamente viendo estos casos para que el ojo no nos vaya a engañar. Aquí tenemos otro caso similar. Aquí tenemos en la parte de abajo un nudibranquio. En la parte de arriba tenemos un platelminto. Aquí podemos ver en el nudibranquio claramente los rinóforos, las branquias, y aquí el platelminto, la ausencia de esas estructuras, aunque sus colores son parecidos. Es un caso de mimetismo. Son casos de mimetismo. Acá tenemos una de las especies de nudibranquios que tenemos acá en el Golfo de Morrosquillo. Esta especie la encontramos en la parte de abajo del puente de la Ciénaga de la Caimanera. Esta especie es una especie de nudibranquio cuyo nombre científico es Spurilla brasiliana. Aquí tenemos algunas especies que se pueden encontrar en el Caribe colombiano, especies de nudibranquio. Aquí tenemos el pie muscular, el manto, los rinóforos y las branquias. Aquí tenemos a Scaphander, una especie que puede enterrarse. Aquí tenemos a Doto, cuyas branquias tienen apariencia o forma de racimo. Y en este grupo biológico quiero hacer un hincapié porque en estas especies de organismos podemos encontrar
Algunos representantes que pueden llegar a realizar un proceso bastante especializado dentro del reino animal que se conoce como cleptoplastia. Clepto significa algo así como robar y plastia significa plastidios, es decir, que pueden robar plastidios. ¿Cómo es eso? Pues consiste la cleptoplastia en que cuando el nudibranquio se alimenta sobre algas, que son organismos fotosintéticos, consume las algas, pero no consume, por ejemplo, los cloroplastos de esas algas. Y de esa manera entonces secuestra o se roba los cloroplastos de las algas y los lleva a distintas partes del cuerpo en donde esos cloroplastos siguen teniendo funcionabilidad y realizan la fotosíntesis, es decir, que el nudibranquio secuestra los cloroplastos de una especie de alga y esos cloroplastos en el interior del cuerpo del nudibranquio continúan haciendo fotosíntesis, es decir, que son animales que poseen en el interior cloroplastos y que esos cloroplastos pueden realizar producción primaria, algo en principio considerado como sorprendente, porque serían animales realizando fotosíntesis, lo cual sería completamente crítico para lo que consideramos hoy en día la definición de un animal y un vegetal. No obstante, esos cloroplastos no pueden vivir mucho tiempo dentro del cuerpo del animal. Los que más se ha demostrado que los cloroplastos que más tiempo pueden resistir, resisten hasta 120 días en el interior del cuerpo del nudibranquio. Otros resisten menos tiempo, pero la cleptoplastia la están realizando constantemente en la medida que los animales se están alimentando. Adicionalmente, los nudibranquios que se alimentan sobre nidarios, como por ejemplo sobre corales o sobre anémonas, en lugar de secuestrar cloroplastos, lo que secuestran son nidocitos y llevan a diferentes partes del cuerpo los nidocitos secuestrados y se encargan esos nidocitos de cumplir la función de proyectarse para, por ejemplo, capturar presas o defenderse de algunos depredadores. Subclase pulmonata, conocidos como babosas y caracoles de agua dulce y caracoles terrestres. Tienen su cuerpo transformado en donde carecen de branquias y la cavidad del manto ha generado un pulmón que toma el aire del ambiente a partir de una abertura conocida como neumostoma. El prefijo neumo significa aire, stoma significa boca, es decir, una boca o apertura por donde entra el aire. Recuerden que el prefijo neumo también lo pueden encontrar en otras palabras quizás comunes para todos nosotros. Neumático, el neumático de la llanta de la moto, de la cicla o del carro, que es el sitio en donde se retiene el aire para que la llanta pueda funcionar. En estos días en donde estamos preocupados por problemas tan importantes para nuestra sociedad como los ocasionados por la pandemia del COVID-19, pues en las entidades de salud están muy de moda los neumólogos. Los neumólogos son esos médicos especializados en el sistema respiratorio, en donde principalmente lo que circula allí es aire. Por esa razón, pues traigo a la mención el tema de los prefijos y de los sufijos en la etimología de la terminología biológica. El neumostoma a veces es muy grande, a veces es un poco pequeño, pero es el sitio por donde atraviesa el aire para realizar el intercambio gaseoso en estos organismos. La familia Helicinidae es la familia más reconocida de este grupo de organismos. La siguiente clase taxonómica es la clase monoplacófora.
Son organismos similares a los gasterópodos en la medida que tienen un pie plano para reptar, tienen una sola concha, aunque la concha es distinta. Están restringidos a aguas de más de 5.000 metros de profundidad. En 1952, en exploraciones petroleras, se dragaron 10 especímenes que en principio no fueron clasificados dentro de ningún grupo de moluscos, y con estudios más detallados encontraron que se trataban de organismos que no se podían ubicar en ninguna de las clases taxonómicas que existían hasta entonces. Se encontró de tal manera una nueva clase taxonómica conocida como Monoplacófora, y estos especímenes correspondieron al género denominado Neopilina. Hay dos géneros, Neopilina y Bema, y estos organismos poseen una sola concha. ¿Cómo es la concha de estos animales? Son conchas que miden entre 3 milímetros a 3 centímetros de longitud, y el ápice de la concha se encuentra dirigido hacia la parte anterior del cuerpo. Son organismos que viven enterrados en el sustrato marino. Aquí tenemos el pie muscular y la concha. Esta es la forma en la que está diseñada la concha de estos animales. Clase Poliplacófora. Recuerden, poli, varios, placófora, placas. Quitones es el nombre común para estos organismos. De hecho, el género también es el mismo, ¿no? Quitón. Están adaptados para adherirse a rocas y a otras conchas. Tienen una simetría bilateral. Tienen un cuerpo ovoide y aplanado dorso-ventralmente. No presentan ojos ni tentáculos, aunque existen algunos fotorreceptores en la superficie de la concha que les permite a ellos identificar información lumínica. No presentan cefalización. Hay alrededor de 500 especies vivas y pueden medir de 3 a 12 centímetros de largo la mayoría de ellos, aunque hay algunas especies que son más grandes y otras que son más pequeñas, porque nada en biología es 100% como nos lo definen los textos. Siempre hay algunos casos que se salen de las normas, y son aquellos casos los que realmente llaman la atención y hacen de la biología algo interesante. Aquí tenemos la forma del cuerpo. Tenemos una valva anterior, una valva posterior, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 valvas. Tenemos aquí un cinturón provisto de escamas. Hacia la parte ventral encontramos la boca, un par de canales paleales en donde se encuentran las branquias, y en el centro un pie muscular. Hacia la parte posterior encontramos el ano. Hay especies que son muy pequeñas y otras especies que son de alrededor de 20 centímetros, como el quitón más grande del mundo. Aquí tenemos la boca con unos palpos labiales que le permiten ayudar a consumir el alimento. Tenemos el pie, el gran pie muscular, que le sirve para adherirse a las rocas o a las conchas en donde estos organismos viven. Al lado y lado del pie tenemos el cinturón, que entre el cinturón y el pie configura lo que se conoce como canal o surco paleal, en donde se encuentran las branquias y por donde circula el agua de anterior a posterior. El agua circula, lava las branquias, ocurre el intercambio gaseoso, se capta el oxígeno, se elimina el CO2 producido como un desecho del metabolismo del animal, y como el flujo del agua va de anterior a posterior, los desechos externalizados a través del ano son lavados también sin que causen ningún problema para el animal. La clase Aplacófora está comprendida por 180 especies aproximadamente. Tienen forma de gusano, son organismos vermiformes, se conocen comúnmente como solenogásteres, miden menos de 5 centímetros de largo, carecen de concha, manto y pie. El integumento contiene capas de escamas o espículas calcáreas embebidas en su interior
que se considera que eso es una modificación de la concha, y los márgenes del manto están enrollados ventralmente, conformando lo que se conoce como surco ventral. Surco ventral a través del cual circula el agua para lavar el cuerpo del animal, para favorecer el intercambio gaseoso y para mantener libre de residuos el cuerpo del animal. La clase Pelecípoda o bivalvia, conocidos como almejas, ostras y mejillones, son organismos lateralmente comprimidos que tienen una concha formada por dos valvas articuladas dorsalmente, un pie lateralmente comprimido y unas branquias grandes que están adaptadas no solamente para la función principal de las branquias, que es la del intercambio gaseoso, sino también para capturar el alimento. Entonces tienen dos funciones: colectar el alimento y realizar el intercambio gaseoso. Aquí encontramos los organismos que generan perlas, y las perlas pues son bastante llamativas y valoradas por los seres humanos. Son escasas de formar, pero cuando se forman lo hacen gracias a que, como son organismos filtradores, a veces en ese proceso de filtración, que es imperfecto, pueden quedar dentro del cuerpo del bivalvio algunas partículas, como por ejemplo granos de arena, pedazos de alguna roca, algún resto vegetal que el animal identifica como extraño, como ajeno, y alrededor del cual él empieza a secretarle capas de carbonato de calcio, capas sobre capas. El par de valvas de los pelecípodos está constituido por diferentes partes. El ápice en este tipo de concha se conoce como umbo, la parte más apical que tiene la estructura. La parte inferior al umbo se conoce como charnela y tiene unos dientes que se conocen con el nombre de dientes cardinales. Hay una cicatriz hacia uno de los lados que se conoce como cicatriz del músculo aductor anterior, que es un punto de inserción de uno de los músculos involucrados en la apertura y en el cierre de las valvas. Estos animales, cuando cierran sus valvas, son bastante fuertes y mantienen la integridad de las dos valvas juntas. En la parte interna de la concha de la valva podemos encontrar lo que se conoce como la línea paleal y un seno paleal, que es el sitio donde se encuentra todo el cuerpo del animal, la masa visceral del animal. Entre la línea paleal y el borde o labio de la concha es el sitio en donde una concha se junta con la otra. Hacia la parte externa encontramos una serie de lúnulas y líneas concéntricas que están configurando la estructuración de la concha. Hacia la parte interna, ya analizando la masa visceral del animal, podemos ver que en la parte central encontramos de manera muy evidente las branquias. Esas branquias que tienen doble función, tanto la del intercambio gaseoso como la de la captura del alimento por filtración. El par de valvas de los pelecípodos está constituido por diferentes partes. El ápice en este tipo de concha se conoce como umbo, la parte más apical que tiene la estructura. La parte inferior al umbo se conoce como charnela y tiene unos dientes que se conocen con el nombre de dientes cardinales. Hay una cicatriz hacia uno de los lados que se conoce como cicatriz del músculo aductor anterior, que es un punto de inserción de uno de los músculos involucrados en la apertura y en el cierre de las valvas. Estos animales, cuando cierran sus valvas, son bastante fuertes y mantienen la integridad de las dos valvas juntas.
En la parte interna de la concha de la valva podemos encontrar lo que se conoce como la línea paleal y un seno paleal, que es el sitio donde se encuentra todo el cuerpo del animal, la masa visceral del animal. Entre la línea paleal y el borde o labio de la concha es el sitio en donde una concha se junta con la otra. Hacia la parte externa encontramos una serie de lúnulas y líneas concéntricas que están configurando la estructuración de la concha. Hacia la parte interna, ya analizando la masa visceral del animal, podemos ver que en la parte central encontramos de manera muy evidente las branquias. Esas branquias que tienen doble función, tanto la del intercambio gaseoso como la de la captura del alimento por filtración. Encontramos un par de sifones, un sifón conocido como sifón inhalante, otro sifón como sifón exhalante. Tenemos los músculos, el ligamento, el humbo, la charnela, y tenemos el pie muscular, que es a través del cual el animal se puede mover enterrándose o saliendo. Estos organismos están adaptados para la excavación en sustratos blandos. Son consumidores selectivos del material sedimentado y el anclaje a sustratos duros se realiza por medio de filamentos bisales o por fusión de una de las valvas al sustrato. Tienen dos sifones, un sifón inhalante, un sifón exhalante. Por el sifón inhalante hacen ingresar el agua al cuerpo del animal y por el sifón exhalante sale esa agua después de haber bañado todos los órganos internos y de haberse filtrado el alimento. Tienen un pie dilatado que se puede proyectar y de esa manera se ayuda a ingresar al sustrato blando en el cual vive el animal. Una muestra adicional de cómo están organizados los dos sifones, el inhalante y el exhalante, y cómo el sifón inhalante puede ir probando alrededor del orificio de apertura del sitio en donde se enterró el animal, cómo puede ir encontrando alimento alrededor de ese orificio. Los mejillones particularmente poseen filamentos del viso, también conocidos como filamentos bisales, que les sirven como fibras para poderse adherir, por ejemplo, a raíces de mangle o a otros organismos como otros bivalvos. La especie más grande que se ha encontrado de bivalvo es la especie Tridacna gigas, que se han registrado diámetros de 1.4 metros de diámetro. La clase Escafópoda está constituida por organismos conocidos como colmillos de mar. Existen 350 especies. En las conchas de los escafópodos ambos extremos son abiertos, se asoman uno hacia la parte externa en contacto con el medio, y como el animal mantiene enterrado, la parte más amplia queda abierta hacia la parte que está dentro del sustrato marino. Viven sepultados en la arena o en el fango. El orificio posterior de la concha sirve para las corrientes de agua, para capturar todo el ingreso del alimento que lo hace a través de la cavidad del manto. Carecen de branquias, la respiración la hacen a través de la pared del cuerpo por difusión simple. Tienen una serie de captáculos que le ayudan a colectar el alimento y conducirlo a la boca, para que después ese alimento tome el rumbo del sistema digestivo, se realice el proceso de digestión, la absorción de nutrientes y posteriormente los desechos salgan a través del ano a la cavidad del manto, por donde el agua va a externalizarlos a través de la apertura menor de la concha. Aquí vemos la apertura superior o abertura superior y la abertura inferior por donde se encuentran los captáculos y el pie muscular del animal. Aquí vemos la cavidad del manto, es el espacio por donde circula el agua y los desechos del animal.
La clase cefalópoda son organismos que se caracterizan por tener una vida pelágica. Se conocen comúnmente como ojidias, calamares, pulpos, sepias y nautilus. Tienen una cabeza que ostenta un círculo de gruesos brazos. Existen alrededor de 600 especies vivientes y se han encontrado alrededor de 7500 especies fósiles. Casi todos nadan por propulsión a chorro, son depredadores voraces, capturan sus presas con un par de tentáculos cuando están presentes. Esos tentáculos son prensiles, musculares, provistos de ventosas, y en algunas especies esas ventosas poseen anillos córneos con dientes que les ayudan a atrapar de manera más eficiente sus presas. Luego la pueden sujetar con los 8 brazos que también poseen ventosas. Los pulpos carecen de tentáculos, poseen un pico, conocidos como mandíbulas. Los ojos son bastante desarrollados, presentan cromatóforos en su piel y uno de los brazos del macho puede actuar como un pene en la cópula. No es que ese brazo tenga algún conducto espermático en su interior, sino que en las gónadas de los machos se producen los gametos envueltos a manera de espermatóforos. Quiere decir que son un paquete que contiene espermatozoides. Y ese paquete es tomado por uno de los brazos del macho, y ese brazo se encarga de entregar ese grupo de gametos contenidos en el espermatóforo dentro de la cavidad paleal de la hembra, y de esa manera entonces se ocurre la cópula. Los cefalópodos vamos a abordarlos desde esta infografía que ya les había mencionado anteriormente, realizada entre otras instituciones por el Grupo de Investigación en Biodiversidad Marina de la península de Yucatán, en México. Aquí vemos la palabra cefalópodo, significa pies en la cabeza. Existen varios órdenes: el orden Octópoda, conocidos como pulpos; el orden Teutida, conocidos como calamares; el orden Sépida, como sepias; y el orden Nautilida, conocidos como Nautilus. El orden Octópoda, conocidos como pulpos, se caracterizan porque tienen 8 brazos. Cada brazo tiene 2 hileras de ventosas. Los calamares del orden Teutida tienen 8 brazos, pero además tienen 2 tentáculos. Noten que los tentáculos son más largos que los brazos. Tanto brazos como tentáculos tienen ventosas. Una de las diferencias entre brazos y tentáculos es que los brazos tienen ventosas sobre toda la superficie ventral del apéndice, mientras que los tentáculos solamente tienen ventosas hacia la parte terminal del apéndice. En la parte proximal del apéndice no lo tiene. Las ventosas de estos animales a nivel de los tentáculos se caracterizan porque tienen de 2 a 4 hileras de ventosas en esas puntas. Y esas ventosas de los tentáculos, así como las ventosas de los brazos, se caracterizan por poseer dientes ubicados en un anillo que se conoce como anillo córneo. Ese anillo córneo se encuentra dentro de la ventosa y ayuda a asegurar mejor la presa en el momento de la captura. El orden Sépida, donde encontramos las sepias, se caracterizan porque presentan una concha vestigial en su interior. También tienen 8 brazos y 2 tentáculos. Sin embargo, estos tentáculos son retráctiles y poseen generalmente más de 4 filas de ventosas
en esos tentáculos, y esa es una de las características que los diferencia de los tentáculos de los calamares. Hay que agregar que los pulpos carecen de aletas, cosa que sí tienen los calamares y tienen las sepias. Las aletas de los calamares se encuentran hacia la parte terminal del manto. Aquí tenemos el manto, aquí tenemos la cabeza, aquí tenemos los apéndices. Aquí tenemos la cabeza, los apéndices y tenemos el manto. Las sepias también tienen aletas, con la particularidad de que esas aletas recorren la totalidad del manto, mientras que en los calamares las aletas se encuentran solamente en el extremo apical. Los nautilus son los únicos cefalópodos que tienen concha externa. Tienen más de 90 tentáculos que son delgados, los cuales no tienen ventosas, pero sí pueden poseer pequeños dientes, como vemos ahí. Todos los cefalópodos tienen células pigmentadas llamadas cromatóforos que se pueden dilatar o se pueden contraer, y de esa manera pueden llegar a cambiar el color de su cuerpo para poder realizar, por ejemplo, procesos de camuflaje o de mimetismo, como lo puede realizar, por ejemplo, el pulpo imitador o el pulpo mimo. La sangre de nosotros, los mamíferos, tiene una proteína conocida como hemoglobina, que tiene un núcleo de hierro como centro activo y que participa en el transporte tanto de oxígeno como de CO2. En los cefalópodos no existe como pigmento transportador de oxígeno y de CO2 la hemoglobina, sino la hemocianina, que se caracteriza por tener un centro de cobre como centro activo, lo cual le da un color azul a su sangre en el momento en que entra en contacto con el oxígeno del aire. Los pulpos, calamares y sepias poseen 3 corazones y también son organismos comestibles. Los 3 corazones que poseen cada uno de estos organismos son los siguientes: 2 corazones branquiales encargados de suministrar y administrar la sangre que fluye a través de las branquias, y un corazón en medio de esos 2 corazones branquiales que se conoce como corazón sistémico, que es el encargado de distribuir la sangre al resto del cuerpo. Poseen un sistema nervioso complejo con un cerebro auténtico y con 2 neuronas gigantes que se encuentran al lado y lado del manto en el cuerpo del animal. Son tan inteligentes o tienen tantas habilidades que pueden llegar a solucionar ciertos problemas, como poder salir de un laberinto, pueden utilizar herramientas y son bastante interesantes. Los calamares y los pulpos son la principal fuente del alimento para algunos cetáceos como orcas, cachalotes, también para peces y para aves. Poseen una glándula de la tinta que les permite secretar una sustancia negra que permite ayudarlos a escapar de depredadores, puesto que cuando es arrojada esa tinta, el depredador suele no mirar a dónde se dirige el cefalópodo y de esta manera el cefalópodo puede huir. Los más grandes son los calamares gigantes del género Architeuthis, que pueden llegar a pesar más de 400 kilogramos y medir más de 12 metros. Existen organismos que son muy importantes para la industria pesquera, y esto también los ha puesto a ellos en cierto riesgo. Aquí tenemos un organismo, les voy a dar 2 datos: no tiene aletas y sus brazos tienen 2 hileras de ventosas en la parte ventral, no posee tentáculos, por lo tanto es un pulpo. Muy bien. Aquí tenemos a Architeuthis. Esta es una representación de un organismo que fue colectado y del cual se hizo este modelo para poderlo exponer en el museo. Tenemos las ibias,
calamares con la presencia de los brazos y los tentáculos, y un pulpo conocido como Vampiroteutis. Acá esta imagen la traigo para que ustedes vean algunos aspectos que vamos a tener que trabajar cuando estemos viendo el laboratorio de este tema de los moluscos, donde haremos la disección de calamares que ustedes conseguirán, y vamos a ver cada uno de los aspectos de la anatomía de estos animales. Y con esto, pues, damos por terminada la clase. Hicimos un recorrido muy general del grupo de los cefalópodos y las otras 7 clases taxonómicas del filo Molusca. Espero que les haya quedado una idea general del grupo, y tengan en cuenta que esto solamente es un esbozo del tema, porque el tema es muy profundo. Es el segundo grupo biológico más grande que existe dentro del reino animal, y pues merece que lo tomemos con toda la precaución, porque la información que hay alrededor de este grupo es muchísima, que obviamente no la vamos a poder dar en un solo curso de zoología de invertebrados.